¿Sabías que el destino del pueblo de Dios trasciende el tiempo y llega hasta la eternidad? Descúbrelo. Lección número 9. El pueblo escatológico. Lo más característico de este nuevo pueblo de Dios es su trascendencia a la eternidad. Este pueblo único, que arranca de Abraham y su progenie según la carne y se prolonga hasta nuestros días por los descendientes de Abraham según la fe, tiene una historia entrelazada con la de todos los pueblos de la tierra. Sin embargo, este pueblo es eminentemente escatológico, del griego escatos igual a lo último, logos igual a ciencia o tratado, es decir, tiene referencia y relación con las cosas que habrán de sobrevenir al final de los tiempos. En un sentido más amplio, este pueblo no se limita a una vivencia actual, sino que siempre ha intuido un futuro misterioso, pero cierto. El pueblo escatológico en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Israel es un pueblo escatológico porque, aunque su idea de eternidad y destino en la vida eterna es inicialmente nula, la promesa se le presenta en cosas temporales. Sin embargo, con los profetas, poco a poco va descubriendo destinos superiores. Israel conservó siempre una idea escatológica, aunque a corto plazo, es decir, su escatología no trascendía los tiempos mesiánicos. El pueblo de Israel vive la idea de la venida de un Mesías, pero con realizaciones temporales. Mesianismo y Mesías. Los judíos se sienten protagonistas en un mesianismo, esperan que nazca un Mesías de entre ellos. Sin embargo, el concepto de mesianismo y Mesías es confuso en cuanto a qué, para qué y cómo ha de ser. Por eso, muchos de ellos sufrieron una decepción al ver a Jesús, ya que no se ajustaba a sus ideales de Mesías. La doctrina de paz, perdón, humildad, contradicción de sí mismo y austeridad que Jesús les ofrecía no coincidía con sus expectativas. Aunque los discípulos más cercanos de Cristo pronto entreven la diferencia, propiamente pasan ciegos los 3 años de la vida pública del Maestro. No dejan de mantener la ilusión del reinado temporal y los primeros lugares en él. Incluso hay quien le reprocha al Señor por el arrojo de marchar a Jerusalén, exponiéndose a una muerte segura. Para todos, la muerte en el patíbulo de Cristo suena a derrota total y definitiva, y el desánimo llega a niveles de desolación. Las primeras noticias de resurrección son apenas atendidas y más bien se toman como figuraciones de las mujeres que se han adelantado al sepulcro. Pero la sorpresiva presencia del Señor en medio del cenáculo cerrado por temor a los enemigos del pequeño grupo cambia definitivamente la mentalidad de aquellos hombres rudos, y hasta entonces groseramente realistas. No cabe duda, Jesús ha resucitado. Luego entonces el destino de nuestro pueblo no termina con la muerte. La narración de los de Emaús acerca de cómo el Señor les hizo repasar las Escrituras para confrontar la trascendencia de lo sucedido es viva imagen de lo que todos ellos experimentaron, una revisión total de los 3 años pasados al lado del Maestro, sus enseñanzas, sus predicciones, sus advertencias. De todo ello sacaron una convicción: el destino del nuevo pueblo de Dios no se limitaba a las dimensiones pobres del tiempo, sino que iba más allá. Traspasaba las barreras de la muerte para prolongarse sin término en la eternidad. Inesperado y arrebatador destino. Ante tan gran convicción, ¿quién no se lanza a la aventura de extender el reino y dar la vida por él? Los 40 breves días de la posresurrección del Señor fueron dedicados por el afincar más y más en aquellos, así transformados, la convicción de la importancia de su destino. De esa manera, al llegar el momento supremo de la separación temporal y terrena, el último mandato de Cristo es de escatología suprema. Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 6-9. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a su vista. En ese preciso momento, se descorre para aquellos hombres rudos el velo que no les dejaba ver la trascendencia de su misión. En ese instante supremo, aparece ante ellos toda la definitiva escatología del nuevo pueblo de Dios. Dado que el sentido escatológico es doble en sus aspectos, comenzaremos a estudiarlo en ambos, recordando la parousia del Señor Jesús. Parousia en griego significa presencia, venida, llegada.
Por esta palabra entendemos la promesa de Jesucristo de su segundo advenimiento al final de los tiempos. A ella alude principalmente San Juan en el Apocalipsis. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, pronto vendré. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. De este modo, el sentido de escatología del pueblo de Dios tiene dos acepciones. Uno, por una parte, significa el destino universal de todos los miembros del pueblo de Dios a una perdurabilidad en el cielo, en la que darán gloria a Dios y recibirán la felicidad que solo en Dios mismo pueden encontrar como su último fin. Dos, de otra parte, se entiende también por escatología todo aquello que ha de acontecer en los últimos tiempos, como hechos precedentes a la llegada del Señor Jesús en su segunda y definitiva venida a la tierra. Con respecto a lo primero, la escatología nos presenta, además, como antecedentes al goce de la eterna felicidad, los pasos que el hombre habrá de seguir, tras la muerte, el juicio personal, y según el resultado de este, la introducción del réprobo al infierno, el paso por el purgatorio para quien tenga algún defecto que limpiar, y el cielo para aquel que libre de todo impedimento llegue al goce de su Señor. En estos tiempos, mucho se ha especulado acerca de cómo, dónde, cuándo y de qué manera habrá de ser la estancia en el infierno y en el purgatorio. Hay quienes niegan esas posibilidades, otros niegan el infierno material, aduciendo que el ser espiritual del alma no admite sufrimientos materiales, lo cual se hace extensivo al purgatorio, llegando entonces a la convicción de que el purgatorio ni tiene lugar, ni tiene tiempo, puesto que, desprendida el alma del cuerpo, su existencia ya no se encierra dentro de los límites del tiempo y del espacio. Las conjeturas parecen hundir al hombre en perplejidades que, al final de cuentas, son cosas de mínima importancia en la vida práctica. En efecto, si de lo que se trata es del problema elemental, importantísimo y definitivo de nuestra salvación y eterna felicidad, palidece hasta la mínima importancia el cómo, el cuándo, el dónde. Solo sabemos a ciencia cierta, como verdad de fe y como cosa de destino final, que Dios es remunerador, con entera justicia, dará a cada quien lo que le corresponde con respecto a sus obras, y que tras esto, su justísima decisión permanecerá en sus efectos para siempre. Dejemos a los teólogos que elucubren el cómo, el dónde y el cuándo. Atengámonos a lo cierto: la presencia de Dios es por sí sola nuestra eterna felicidad, ya que para esto fuimos creados. La ausencia de Dios es el extremo de los males, porque nos desliga para siempre de nuestro final destino. Ante esto, ¿qué importancia puede tener todo lo demás? La concepción de San Pablo sobre la salvación es de una amplitud maravillosa. Comprende desde el designio eterno de lo que sabía Dios de antemano, hasta el don de la inmortalidad gloriosa y la resurrección de los cuerpos, a la segunda venida de Cristo. El plan divino de la redención, misterio oculto en los primeros tiempos, revelado a los apóstoles, fue preparado y decidido por Dios desde la eternidad. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Efesios 1, 3-6. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó, a los que justificó, a esos también los glorificó. Romanos 8, 28-30. Por manera que nuestra glorificación habrá de ser de manera que nos asemejemos a Cristo al punto de convertirnos, a los ojos del Padre, en imágenes suyas, y entonces sí mereceremos llamarnos hermanos suyos. Todo ello sería inalcanzable para nosotros si no fuera por la acción constante del Espíritu Santo dentro de nosotros, y aún delante del Padre en favor de nosotros. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza,
Pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Romanos 8, 26-27. Aquí abajo, solo poseemos la garantía del Espíritu Santo que nos da de continuo la esperanza de la redención total y la salvación. El apóstol se afana en infundir y sostener la esperanza en la escatología de nuestro destino. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Romanos 15:13. San Pablo nos presenta ahora el contraste entre quienes viven esa esperanza y los que, en cambio, ponen su corazón y su inteligencia en las cosas perecederas. Porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Filipenses 3, 19-21. Ojalá pudiéramos imitar a San Pablo en aquello que mira la preparación para la vida eterna, de manera que, de verdad, dejáramos todo, nos aferráramos a la cruz de Cristo y nos entregáramos al servicio de Dios y de su Iglesia, en lo que encontraremos la más firme seguridad de nuestra salvación. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual he llegado a ser ministro, conforme a la misión que Dios me concedió en orden a vosotros para dar cumplimiento a la palabra de Dios. Colosenses 1, 24-25. La fe intrépida y la esperanza inquebrantable de San Pablo aparecen contagiosas en su despedida a Timoteo. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta de la carrera, he conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor en su manifestación. 2 Timoteo 4:6. Es en su brevedad todo un testamento para los suyos. Parece querer, hasta el último momento, dejar un legado de fe, de esperanza y de amor. De fe en la fidelidad de un Dios que se ha comprometido, de esperanza en su justicia remuneradora, de amor eternamente capaz de llenar nuestro corazón y ser nuestra felicidad. Dejemos ahora que San Pablo nos advierta acerca del cúmulo de riesgos que entraña la proximidad de la parucía de Jesucristo. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestros ánimos, ni os alarméis por alguna manifestación profética, por algunas palabras, o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca, y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace crecer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.
Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna, y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. 2 Tesalonicenses 2, 1, 17. Es la preocupación del pastor por sus ovejas, que trasciende palabras que por otra parte son aún hoy día válidas. Angustias y temores por no ser entendido, o sus advertencias tomadas en serio. Todo ello es en sí escatología. En cuanto a cómo pueda realizarse en la eternidad la escatología de este pueblo nuevo de Dios, solo sabemos que su plenitud, aquella para la que hemos sido creados en lo individual y comunitario, es cosa cierta, pero la parte final del misterio. El apóstol no presume de saber más que nosotros, pero sus palabras nos invitan a elevar el pensamiento. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero, que tenga derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él la gloria por los siglos. Amén. Resumiendo, lo más característico del pueblo de Dios es su ser escatológico. La escatología del pueblo de Dios se entiende en tres sentidos. Por lo que respecta a los hechos que acompañarán la parusía del Señor, por el papel que le toca a este pueblo desempeñar como agente de salvación en los últimos tiempos, y, lo más característico, por su perdurabilidad en la vida eterna. Cristo y los apóstoles nos previnieron acerca de los hechos. El pueblo de Dios encontrará su plenitud en la escatología eterna. La felicidad eterna radicará en la presencia del Señor y su gloria. Reflexiones personales. ¿Vives, como nos pide San Pablo, en espera de que venga tu Señor? ¿O qué haces por salvar al mayor número de hermanos tuyos alejados? ¿Procuras ya desde esta vida dar gloria a Dios y que le sea dada? Resolución. Desde hoy pondré mi mirada, no dentro de los horizontes estrechos de un mundo que ha de desaparecer, sino en la altura de la eternidad para la que fui creado, y en la que se halla mi felicidad.